Buenas noches, mi nombre es Alison Carolina Guanatasic Chongo, estudiante de la carrera de Educación Básica de modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprender sobre la Segunda Guerra Mundial mediante un video educativo en el cual nos enseñe sobre los inicios, causas, consecuencias y sobre los países enfrentados. ¿Sabías que la Segunda Guerra Mundial es considerado como el mayor conflicto bélico con una cifra de 50 a 70 millones de muertos? Como dijimos, es un conflicto bélico armado entre dos bloques llamados potencias del eje y las potencias de los países aliados. En las potencias del eje podemos encontrar a Alemania, Italia y Japón, y en los aliados de Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. ¿Cuál fue la causa de la Segunda Guerra Mundial? Una de las más grandes causas fue la misión de Adolf Hitler, de Benito Mussolini y de Hiroshito por el predominio económico y político del planeta, arrebatándole sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. Este conflicto bélico duró 5 años, de 1939 a 1944. Ya, en esta línea de tiempo nosotros podemos observar cómo se fue desarrollando la Segunda Guerra Mundial hasta su final. Podemos observar que en la primera imagen, Alemania invade a Polonia el 1 de octubre. El 3 de octubre, Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania. En 1940, el 14 de junio, las tropas nazis toman París. Y en el octubre de 1941, la resistencia de Moscú detiene el avance de Alemania. En 7 de diciembre de 1942, Pearl Harbor fue bombardeada por Japón. En 1943, el 31 de enero, los soviéticos derrotan el ejército alemán en Stalingrado. El 6 de junio hubo un gran desembarco en Normandía. El 28 de abril de 1944, Mussolini fue ejecutado. Y en 1944, Alemania se rinde y tras esto, Estados Unidos bombardea las ciudades de Japón, que son Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto. Tras estas bombas atómicas, es la rendición de Japón el 14 de agosto y así es el final de la Segunda Guerra Mundial. Para concluir, podemos finalizar y decir que la Segunda Guerra Mundial fue el producto de misiones colectivas como fue Adolf Hitler, Benito Mussolini y Hiroshito, que dejó grandes secuelas tanto económicas, políticas y sociales y causó más de 50 millones de muertes y duró 5 años. Terminó con la muerte de Adolf Hitler y el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Para complementar eso, vamos a hablar sobre qué es el aula virtual invertida. El aula virtual invertida es una metodología de enseñanza en la cual los estudiantes aprenden de forma virtual y refuerzan esta información también de manera virtual y realizan actividades de manera virtual. Podríamos decir que los estudiantes al inicio reciben información, la observan, la analizan y en la clase virtual que se imparte, ellos refuerzan mediante, si tienen preguntas, el docente realiza actividades y al final de esto se evalúa. ¿Cómo le evalúan? Mediante actividades, mediante pruebas, mediante trabajos grupales. ¿Cuáles son las ventajas del aula invertida virtual? Una de las ventajas es que los estudiantes pueden acceder a la información desde cualquier lugar mediante un dispositivo tecnológico como son los celulares, las tablets o las laptops, y también que crea una posibilidad enorme para los estudiantes para que puedan seguir sus estudios y terminar sus carreras. Herramientas que nos facilitan la creación de materiales de contenido virtual. Existe una gran gama de herramientas, como podríamos mencionar
PowerPoint, Word, también podría ser Canva, que nos ayuda a hacer infografías, presentaciones o grabar videos, Powtoon de grabar videos, también hacer presentaciones, de MinMind de hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, e infinidades de herramientas más que existen. Muchas gracias.